Sí. La bandida ya salió del mantenimiento. Y está lista para nuevas aventuras. Nuevas aventuras y unos cuantos miles de kilómetros más. La siguiente visita será... A la rueda trasera. Os la voy a enseñar. Hombre, está aguantando mucho, ¿eh? Porque ya tiene 8.000, casi 900 kilómetros. Ahí. Y, joder, aún le queda algo de vida. Yo creo que 2.000 kilómetros más y le rascamos. Sobre todo si en vez de ser en línea recta fuesen un poco más de curvas, ¿no? Sí. También nos han echado un vistazo al depósito trasero y sin desmontar nada. Básicamente porque no tenemos tiempo para eso, nos han dicho que todo parece estar bien. Que todo apunta a que la gasolina puede ser de muy mala calidad y por eso se ahogan. Así que nos animan a echarle gasolina nueva y seguir intentándolo hasta que funcione. Vamos ahora a visitar un poco lo que es el casco histórico de Tallin. Aprovechar que estamos aquí. ¿Queremos ver un poquito cómo es? Vamos a aprovechar que estamos en alojamiento y, como ya sabéis todos, cada vez que estamos en alojamiento, ¿qué hacemos? ¿Tú lo sabes, Lau? No, ¿qué hacemos? Pues un nuevo vídeo. Atrás queda nuestro paso fugaz por Letonia y Estonia. Estos últimos días han sido un tanto extraños y todo ha ido a una velocidad vertiginosa. Aún con todo, hemos tenido tiempo para disfrutar, conocer, descubrir y, por qué no decirlo, pasarlo un poco mal. Hoy llega un momento importante para nuestro viaje. Toca despedirse de Estonia y entrar en un territorio totalmente desconocido para nosotros. Hemos decidido que continuaremos dirección norte. ¡Bienvenidos a Finlandia! Somos Lau y Koti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Bienvenidos a nuestra Estonia casa. A ver, enséñanos el Pues apartamento. no hay mucho que enseñar. Aquí es el armario donde tenemos las cosas de moto, todos los estuches y las botas. Aquí los plumíferos que hacen falta porque por la noche hace fresco. Aquí tenéis el baño, está ahí el inodoro, aquí el mini lavabo y hay una ducha, la verdad que bastante generosa. Y aquí es la zona de trabajo donde estuvimos editando vídeos. Aquí pues ponemos todos los aparatos donde cargamos GoPros, baterías, el sintófano que algún día haremos un vídeo para explicaros todo lo que llevamos con la moto, pero este es súper importante, lo más importante probablemente que llevamos en la moto. Los cascos, un sofá para estar, lavadora, importante de este sitio también, a tener en cuenta el precio, porque con la lavadora pusimos 3 lavadoras donde lavamos prácticamente todo lo que llevamos puesto, nevera, cocina, y aquí, pues, no voy a tirar más para abajo. Y aquí está la cama, todo muy compacto, pero todo muy útil. Y a un precio bastante razonable. Venga, ¿cuánto hemos pagado por noche aquí? Hemos estado 2 noches. El precio justo. Ya estamos en el centro de Tallin y vamos a intentar aparcar. En el centro. Venimos a delinquir a Tallin. No queremos pagar parque. Las motos muchas veces no pagan. Allí se ven unas cúpulas de iglesias y rollo ortodoxas. Y aquí más religiosa cristiana, puntiaguda. Se ve ya mucho movimiento por aquí. Pues nada, vamos a buscar dónde aparcar sin delinquir demasiado, pero delinquiendo solo un poquito, lo justo y necesario. Y daremos un pequeño paseo por aquí, por el centro. Pues al final aún nos hemos hecho un aparcamiento alegal. Porque eso no es una plaza de parking. Esto es un parking de pago, pero esta de ahí es una plaza muerta, es un sitio muerto. Por lo tanto, la bandida nos va a esperar aquí. Espero que se porte bien. Y volveremos en un ratillo por ella. El casco antiguo de Tallin es una joya medieval en el corazón de Estonia. Este lugar, con sus calles empedradas, torres antiguas y muros de piedra, parece sacado de un cuento de hadas. Al caminar por sus callejones estrechos, se puede sentir la historia que impregna cada rincón, desde el siglo XVIII hasta nuestros días.
Aquí encontrarás cafeterías, tiendas de artesanías y mercadillos que mantienen vivas las tradiciones locales. Es un lugar que mezcla historia, cultura y belleza. Bueno, algo inédito. Después de la visita a Tallin, Conti se empeñó en cocinar para mí. Y mirar qué artes culinarias tiene, ¿eh? ¿Qué me vas a preparar, Conti? Unas súper lentejas. Se viaja, pero se come sano. Y aprovechando que hoy tenemos cocina, lentejas con verduras y pollo. Qué bien estabas ahí, ¿eh? ¡De maravilla! Ojalá pudierais estar todos aquí con nosotros ahora, porque este es un sitio que cabríamos casi todos. Cabríamos casi todos, sí. Hoy es una noche para disfrutar de este pequeño lujo. Mañana nos subiremos al ferry dirección Finlandia. El clima se prevé bastante duro y no sabemos cuándo será la próxima vez que tengamos techo donde cobijarnos. La mía, siempre, ¿eh? Apágamela. ¿La apago? Sí, sí. Buenos días, amigos nuestros. Estamos en nuestro último día en Tallin y lo despedimos desde la última gasolinera, que vamos a catar gasolina 98 por muchos a un precio kilómetros. más o menos aceptable. Como veis ahí, la dejamos a 1,66, es la última gasolina de 98 barata, a precio razonable, porque estamos viendo que todas las gasolineras de por esta zona, en la 95 no baja de 1,77, 1,79. Y apareció esto de alguna parte, no sé de dónde, igual es un falso 98, pero bueno, sigue siendo más barata que la 95, así que si es 95 falsa, pues echamos 95 falsa. Pero el precio es razonable y sigue siendo más barata que todas las demás gasolineras que hemos visto por esta zona. Y estamos cerca del puerto, estamos a 16 minutos. Estamos muy emocionados hoy. Sí, estamos emocionados, tenemos ganas de meternos en el barco, porque ahora empieza otra etapa dentro del viaje, y es que Finlandia no está poblado, o sea, es un sitio muy poco poblado. Vamos a cruzar por zonas que vamos a probablemente parar a dormir en naturaleza y ver qué encontramos por ahí por el camino. Hoy seguro que vamos a parar en la naturaleza. Los campings son un poquillo más caros ahí, ya se columpia un poco más, de 20 euros para arriba, y vamos a llegar relativamente tarde y no compensa pagar el día entero para estar mediodía. Así que hay que organizarse bien. Vámonos ya, porque estoy viendo un nubarrón enorme ahí. Me gustaría llegar a lo que es la terminal antes de que empiece a diluviar. Pues venga, arrancamos. De camino al ferry ya nos encontramos con retención y vemos que ya está empezando a caer las primeras gotas de agua, tal y como se podía prever. Esperamos que no vaya mucho más y que no caiga el superdiluvio. Madre mía, al final nos tocó la lluvia ya llegando a la terminal. No puede ser, no nos dio tiempo por nada. El día ya se empezó a torcer. Amaneció totalmente soleado, pero parece que esta lluvia será un preludio de los días que nos aguardan en Finlandia. Hay que ver dónde es la entrada. No sé, de momento me voy a refugiar ahí dentro. Vale. Cargo check-in. Me voy a refugiar de la lluvia. Uf, Bájate. voy a bajar, sí. ¿Sabes? Por lo menos que pare esta lluvia. Ay, madre mía. Pero mirar así, de repente cómo se puso a llover. ¿Todo bien? Sí. Pasa que no me quería quedar ahora. No, claro. Ahora miramos bien dónde es. Pues nada, la verdad es que nos encontramos un sitio bueno para asegurarnos bien de hacia dónde tenemos que ir, porque esto es muy grande. Yo creo que hay que ir para allá. Es que la terminal me la marcaba como ahí, pero allí había como una especie de peajes. Estamos aquí esperando y a ver si no nos llueve más. Mira, ahí está llegando otro barco. No sé si será el nuestro o no. Y a ver si no tarda mucho en abrir aquí. Hace frío, hace viento. ¿Tienes frío ahora? Poco, yo soy viento. Y eso que voy muy abrigadita. Hace viento, humedad, llueve. Es así un poco feo el día. Pues ve preparándote, porque a medida que avancemos, la cosa no va a mejorar. El mar está picadísimo, mira para ahí. Espero que el ferry sea grande. One. Ok, thank you. Ya tenemos nuestros billetes y nos toca ir a la línea número 1.
Y veo que allí hay otra vez cola. Ya tenemos nuestros billetes y nos han dado permiso para continuar. Pero mira tú, además nos han dado la línea 1 que está totalmente vacía. Somos VIPs. Hola. Y lo chulo es que dejamos Tallinn con la torre de la catedral de fondo. Y es una bonita vista para despedir Estonia. Qué guapo este coche de este austríaco. Austrich, es de Austrich. Sí, amigo. Iba despistadete. Pero mira, de momento todo el procedimiento bastante sencillo, no tuvimos que presentar los billetes, solo los DNIs, por lo que tienen todo bastante automatizado. Qué gusto da hacer estos trámites en estos países así, porque luego te vas, ya estaremos en otros países que esto nos va a llevar un día entero. Pero bueno, disfrutando de lo que tenemos y disfrutando de este maravilloso clima. Vaya día fantástico tenemos hoy, ¿eh? Tenemos un clima estupendo. Bueno, ahora mismo no se está mal, pero hace un rato era un poco incómodo. Sí, qué guapa la Furgis esa. Coti no aguanta la curiosidad y se va a olisquear el Dian 6. Vamos a olisquear la furgo, que llevan a 360. Hello. Hello. So you are filming 360 your trip. Is it like a camper? No, it's not a camper. It's you know this car. This is a Chevrolet. It's Yeah. a Citroen, but this is it was built for the Spanish and French Yeah. postal office. Yeah. But it's not a camper. Where are you from? Spain. Spain. Yeah. Oh, I bought it in Spain. Yeah, oh, nice. Nice. Spain, yes. La compró en España. That's nice. It's great. What is your destination? North Cape. North Cape. You are with your bike? Yeah, That's fine. yeah. It's a long way. Yes. We started in May. I may. Yeah. Oh. Yeah, our plan is to make all the world. Whatever. Oh, that's fine. Yeah. Like itchy boots. Yeah, exactly. Yeah, you know. It's a good car for travel. For traveling, yes. Nice to meet you. Thank you. Have a good day. Nice to meet you. and Wish you trip. a safe trip. Okay. Thank you. Bye. Mientras esperábamos al ferry, empezamos a ser conscientes de que el viaje va a cambiar por completo. Se acabaron los campings de 10 o 15 euros y nuestra economía no está para mucho más. Tenemos que aprender a improvisar y encontrar lugares donde pasar cada noche. A partir de aquí comienza una nueva etapa del viaje. Pues ya nos toca entrar en el Viking Line. Cada vez estamos más cerquita. Vamos en el barco más viejo de todo el puerto. Como a nosotros nos gusta. Old school. Ahí vamos a entrar por la boca del barco. ¡Ole! Hola, la ballena. Mira, esto es enorme. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué emoción! Es la primera vez que viajo así. O sea, que entro en un barco así. ¡Ay! Hola, Ese se cayó. Caray, qué bien te alimentas ahí, ¿eh? Con vistas, sí señor. Esta es una comida de lujo. Pues ya llegamos a Finlandia, concretamente a Helsinki. Pero espera, ¿eh? Aunque muy bien disimulado y sin que Lau se diese cuenta, he decidido salir el último para no hacer el ridículo delante de todos los moteros, por si tenía que empujarme la moto. Pero mira que eres gañán. Ahora mirad al frente y a descubrir con entusiasmo este país tan desconocido para nosotros. No es fácil la maniobra esta. Mucha presión.
Bienvenidos a Finlandia. Finlandia, Helsinki nos recibe con un Helsinki. solazo. Tiempazo. Ole, hace mucha mejor temperatura aquí que en Estonia. A ver si se convierte esto en algo habitual. Qué bonitas las islas estas con las piedras, las rocas, las casitas, los faros. A partir de aquí yo creo que sí que va a ser todo bastante más diferente. Mucha más naturaleza. Por lo que he leído, el 75% del país son bosques. O sea, es una barbaridad. Vamos a visitar mucha naturaleza, bueno, recorrer más bien mucha naturaleza. Y tenemos muchas ganas. ¡Hola! ¡Qué emoción! Vaya, esta es la frontera más rara que cruzamos con la bandida. Porque no vamos a encontrarnos ningún letrero que ponga Welcome to Finland. En el barco estuvimos aquí charlando con este chico que va adelante, que es de Austria, Markus de Graz. Chico muy simpático, está viajando solo por primera vez, pero ya hizo varios viajes en moto y tiene 3 semanitas ahora que va a usar para recorrer Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Dinamarca, va a hacerse una rutita guay. Expectativas en Finlandia. Quiero ver algún reno y también algún alce. Hello. Esas son las 2 cosas que más ilusión me harían. Ojalá, sé que es difícil, pero ojalá podamos llegar a verlos. ¿Tú tienes alguna petición en especial, Coti? Bueno, yo quería una sonrisa finlandesa y nada más entrar ya me la acaba de regalar ese policía, así que mira. A propósito de ver a estos chicos policías, también leí que Finlandia es el país del mundo con más personas rubias por habitante. Pues sí, esos 2 ya eran rubios. Por eso, sí. Así que nos encontraremos con muchas personas rubias. Y ahora, ¿para dónde tiraremos? Vamos a salir de Helsinki lo más rápido posible y a ver dónde hacemos noche hoy. Eso es un misterio todavía. ¡Qué pasada de Helsinki! ¡Qué pasada de ciudad! Llevamos aquí que 5 minutos y atravesando esto, que no será ni... No sé qué parte de la ciudad es, pero es... Esto me recuerda a Barcelona. Sí, a las torres allí, las torres Mafre. Sí, por la Barceloneta y todo eso. Yo no tenía pensado grabar nada en Helsinki. Digo, vamos a salir de la ciudad, que seguro que hay tráfico y demás, pero es que me está pareciendo precioso lo poco que estamos viendo. Sí, además un ambiente se ve súper agradable, súper tranquilo. Y encima es que el tiempo es totalmente diferente a lo que dejamos en Tallinn, en Estonia. A ver, también que es más tarde, ahora son las 5 de la tarde y Tallinn lo dejamos a las 2. Sí, pero se veían unas nubes allí negras, tremebúndidas. ¿Habéis estado vosotros en Helsinki alguna vez? 1,93, la gasolina 95. Sí, pero en una Shell de aquí, del centro de la ciudad. Puñalada. Yo creo que a 1,85 será fácil Qué conseguirla. puñalada, va a ser la más cara que paguemos. Y de aquí irá para arriba. Iremos batiendo el récord. Acabamos de parar en el súper para hacer aprovisionamiento para la cena de hoy. Hemos llevado una grata sorpresa al ver el tipo de productos que hay por aquí, los precios que hay. La verdad es que nos esperábamos precios muy altos, pero los precios son bastante razonables. Hay mucha comida preparada y los platos en los precios son muy parecidos a los que hay en España. Y además lo que nos sorprendió es que hay multitud de opciones de comida que viene ya en latas o en sobres de preparados. Son muy cómodos para las personas como nosotros que viajan y tienen muy poco espacio. Y está también muy bien de precio. Hemos comprado un par de latas de albóndigas con salsa de no sé qué. Cada lata eran 2,95 €. Pensamos que con esas 2 latas nos dará para hoy y para mañana. Compramos también una sopa de guisantes, que debe ser algo típico aquí porque había un mogollón de latas de sopas de guisantes que valía 85 céntimos. Y lo que nos sorprendió muchísimo es el precio del agua. El agua embotellada está carísima. Pagamos €1, creo. 1,20 €. €1,20 por una botella de 1,5 litros y aparte el plástico de la botella que te la cobran aparte 40 céntimos. Entonces nos encontramos con unas personas Un chico de Perú y otro de Paraguay. Muy simpáticos. y nos explicaron que el agua aquí es cara porque el agua del grifo se bebe, que es muchísimo más rica y mucho más sabrosa que el agua embotellada. Entonces que se puede beber el agua en cualquier parte del país.
Así que intentaremos buscar algún sitio para rellenarla y a partir de ahora pues saber que el agua de aquí es mucho más rica que la embotellada. De momento, desde que entramos en Finlandia, todo lo que me está transmitiendo es calma, relax y tranquilidad. A poca gente con la que fuimos cruzándonos, súper tranquila, nos está transmitiendo eso, o sea, una paz, una tranquilidad y un relax total. Y ya empezamos a notar que aquí se mueve algo diferente a de donde venimos. Por lo general, hemos oído que los finlandeses son muy tranquilos y amables, pero sobre todo tímidos. Son las 7 de la tarde ya, estamos viendo que la luz empieza a caer, así que estamos buscando a través de Google Maps, hemos visto que hay como un lago por aquí y vamos a intentar ver si podemos acceder a él y pasar la noche ahí. A diferencia del resto de países, nos da la sensación de que aquí será más fácil encontrar dónde dormir sin necesidad de acudir a un camping. Toda esta zona es bastante remota, hay alguna que otra granja, alguna que otra casita, muy tranquilo, no queremos molestar a nadie y a ver si encontramos un buen sitio donde podamos pasar la noche hoy. Estamos llegando al sitio donde queremos ver si acampar, pero es que se puso a llover bastante fuerte ahora, cada vez llueve más. Estamos a 2 kilómetros, pero es que tampoco encontramos ningún sitio donde refugiarnos. Y cada vez llueve más. Igual ahí nos refugiamos debajo de los árboles. Sí. A 300 metros hoy hay que girar a la izquierda. Sí, pero ahí para Cuidado, que esto resbala. Bájate, ha sido y la vuelta más fácil. Ya hacía mucho tiempo que no tomábamos decisiones tan tontas como esta. Yo iba sin el pantalón impermeable y por no querer mojarme casi fuerzo una situación peligrosa. Ahora está parando. Sí, está parando. Continuamos. Sí, continuamos, o está parando. No te me caigas. ¿Estás bien? Sí. A 200 metros giramos a la izquierda. ¿Aquí, delante? No. No. El siguiente. 90 metros, 80. Aquí. Aquí, ¿no? Sí. Vale, a 1 kilómetro giramos a la derecha. Ya casi llegamos. A ver si encontramos algún sitio. ¿Sabes si había algún merendero o algo con techito? Creo que sí, creo. Por desgracia, el día no evolucionaba como nos gustaría, así que va a ser cuestión de buena o mala suerte. Bueno, a ver si tenemos suerte. Voy un poquito acojonada porque, claro, esto está todo mojado. No, está muy duro, este suelo está durísimo. Esto es como esa carretera igual, de lo compacto. De hecho, creo que hay asfalto debajo de la grava y la grava está muy compacta. Gira despacito. Las cuestas arriba no me gustan. Vale, 100 metros pone que llegamos, pero luego hay puntitos a la derecha para llegar al sitio que marcaste. Hostia, me dije... Aquí en teoría igual es por allí. ¿En dónde? ¿Aquí a la derecha? Allá atrás. ¿Allí atrás? Sí. ¿Y no es aquí? No sé. Sí, es aquí. Ojalá que haya un techo, porque preparar la acampada lloviendo y sin tener dónde refugiarse es algo a lo que todavía no nos hemos enfrentado. La sensación no es nada agradable. ¿Cabes bien? Yo creo que sí. Apártame. ¿Se puede? Esto es lo máximo. Dale, pasas, no hay problema, pasas. ¿Y por la izquierda? Uy, también pasas. Sin problema, ve con cuidado. La realidad es que generalmente la acampada libre en Finlandia es legal, pero siendo esta nuestra primera vez, no sabemos si este sitio en concreto la permite. Vaya bienvenida, al final nos recibió Helsinki con sol.
Y el laguito, que es muy chulo, la verdad es que el sitio es muy chulo, pues nos recibe con Allí lluvia. hay un cobertizo, creo. Es un contenedor, lo de la derecha. Hostia, eso es una sauna. Sí. ¿La están usando o qué? No, pero la pagas online con el móvil, te habría dicho. Si tenemos frío. Hay refugio de la lluvia, creo, allí, ¿no? Va, el sitio está espectacular. Sí, sí, guapísimo. ¿O la están usando? Bueno, no, porque aquí no hay nadie. El sitio este está que flipáis. Tiene ahí abajo el lago, una pequeña playita, una zona ahí para hacer hogueras, la sauna esta que es de pago. Pero es que estamos viendo la previsión y está llueve para. Y no tenemos ningún techado aquí donde pues meternos para hacer la cena y todo eso. Porque en la tienda no tenemos espacio ni tenemos ninguna carpa. Así que vamos a ir a otro punto que vio Coti en Google Maps, que está a 45 minutos, y ver si podemos pasar la noche allí. Aquí tuvimos que parar a ponerse Coti el pantalón de agua porque con la que cayó entró agua, tiene los calzoncillos mojados y le está chupando también hasta las botas. Se nos está complicando mucho el día, Lau está pasando frío, paró a ponerse la funda interior porque el día está enfriándose, no para de llover, pero ya nos estamos equipando, nos estamos preparando para lo que viene porque nada nos va a detener. ¿Qué, Lau? ¿Qué dices? ¿Nos detiene o no nos detiene? No, somos cabezones. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.